A ver, ahí vamos. Bueno, un gran saludo a todos y todas. Un placer compartir con ustedes algunos elementos sobre el convenio sobre la diversidad biológica y las últimas negociaciones que hemos tenido en la Conferencia de las Partes número 15. Yo creo que para entender la importancia de lo que acaba de ocurrir en diciembre, tenemos que hacer una pequeña historia del convenio de diversidad biológica, porque no es algo que de pronto hemos descubierto la diversidad biológica ahora, sino que el tema ambiental viene siendo una preocupación desde hace muchas décadas, lo cual no quiere decir que hayamos sido exitosos en resolver los problemas ambientales, más bien todo lo contrario. Pero si nos remontamos al tema de diversidad biológica, hay que recordar que después de la primera reunión de Naciones Unidas sobre temas ambientales específicamente, que fue en 1972, y seguramente muchos de los que ven este video no habían nacido, hubo otra reunión en el año 82, y una que fue muy famosa y todo el mundo recuerda, o los que estuvimos en esa época, que fue una reunión en Brasil, en Río de Janeiro, en el año 92, que fue la Cumbre de la Tierra. Y entre otras cosas fue muy popular porque fue la primera vez que se abrió mucho más la participación, no solo a los gobiernos de los países, sino también a otros actores interesados, incluyendo pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, academia. Antes estas reuniones eran bastante cerradas. Y en esa reunión, y a partir de un informe que había comisionado a Naciones Unidas a la ministra de Ambiente Gro Harlem Brundtland de Noruega, se generó un grupo de trabajo y nació la idea que todo el mundo menciona ahora, que es el desarrollo sostenible. Y ese informe lo que indicaba era que el planeta estaba en una situación bastante crítica. Ahora bien, esta criticidad se aborda, pensando ya en lo que nos interesa a nosotros, el convenio de diversidad biológica, junto a otros dos temas que eran muy claves en ese momento. Uno era la desertificación, porque había ocurrido una gran hambruna en África y ya venían ocurriendo varias a partir de sequías extraordinarias. Por lo tanto, se estaba negociando un instrumento de lucha contra la desertificación que iba a aplicar a tierras secas, que son áridas, semiáridas y subhúmedas. Había un instrumento que ahora está muy de moda, que es el Convenio Marco sobre Cambio Climático, al haber finalmente asumido que estamos en el antropoceno y que nuestras emisiones a partir de la revolución industrial han generado un quiebre importante en el equilibrio del sistema climático planetario. Y un tercer aspecto, un poco, no voy a decir víctima, pero asociado a todo esto, que era la degradación y la desaparición de ecosistemas y la transformación de los ecosistemas a partir de los cambios de uso del suelo y de las variables climáticas también. Entonces, para abordar esta última cuestión, se resolvió generar un instrumento jurídicamente vinculante. Un instrumento jurídicamente vinculante es como una norma, es como si fuera una ley, pero en vez de ser una ley de un país, es un instrumento que va a obligar a todos los países que ratifiquen ese instrumento. El convenio sobre la diversidad biológica es el resultado de muchas negociaciones muy duras para alcanzar unos puntos de coincidencia básicas entre una gran cantidad de países, en los cuales está el nuestro, para ver cómo hacer para abordar tres objetivos. El primer objetivo es la conservación de la diversidad biológica, que puede ser in situ o ex situ, no confundir con protección o preservación, que no es exactamente lo mismo, porque cuando uno habla de conservación puede hablar de manejo, cosa que no existe en la preservación, por ejemplo, que es intangibilidad. El segundo aspecto central es el uso sostenible de la diversidad biológica, de los ecosistemas y sus elementos. Y el tercer elemento fundamental es el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios que se generan de los mismos. Quizá no todos están al tanto de que este último componente en general es bastante dejado de lado en muchas veces, porque hay países que tienen más medios, que son países desarrollados, donde están basadas compañías que usan estos recursos con fines comerciales
pero no dan ningún tipo de participación a los países donde existe, de donde son oriundas las especies que utilizan, ni tampoco a las comunidades indígenas o pueblos o locales, que son muchas veces las que saben de qué manera se activan ciertos principios que se usan después, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Así que ni los países ni las comunidades hasta ese momento tenían ningún tipo de reconocimiento, con lo cual lo que ahora sabemos como biopiratería era rampante. Así que este convenio además se complementa con otra cuestión que es muy central y que ya viene desde el año 72, que es reconocer que no todos los países estamos en igualdad de condiciones frente a estos desafíos. Hay países desarrollados, que muchas veces esos desarrollos se han hecho a costa de los ambientes naturales y de los ecosistemas y con una presión extraordinaria sobre los recursos naturales, y hay países como el nuestro que estamos en desarrollo. Eso quiere decir que en nuestra agenda la prioridad es, por ejemplo, atender el desafío de la pobreza, los problemas asociados a la desnutrición, el acceso a una vivienda digna, toda una serie de cuestiones que son básicas, derechos humanos básicos, el acceso al agua potable, saneamiento y la higiene, que los países desarrollados no tienen en su agenda porque ya los han superado. Nosotros sí los tenemos. El convenio reconoce esa diferencia y además, haciéndose eco de uno de los principios de la Declaración de Río, en este mismo sentido, reconoce que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, justamente porque no todos los países tenemos los mismos medios para atender estos desafíos y tenemos algunos de nosotros cuestiones más urgentes, como la pobreza, que no espera. Entonces, en ese sentido, los países desarrollados, ya continuando con estos compromisos, asumen una carga, una obligación, que no han cumplido cabalmente, y esto hay que decirlo claramente, que es apoyar a los países en desarrollo con medios para lograr implementar el convenio y sus objetivos. ¿Cuáles son estos medios? Asistencia financiera, construcción de capacidades, ¿sí? Formar recursos humanos, capacidades técnicas, equipamiento, y transferencia de tecnología. Tecnología que no se toma a ciegas, sino que se tiene que adaptar a las situaciones locales. Esos son formas de apoyar a los países en desarrollo para poder avanzar hacia mejores esquemas de conservación, uso sostenible y el tema de recursos genéticos. Luego, este convenio estuvo funcionando desde principios de los 90, ¿verdad? Que ustedes dirán, bueno, pero las cosas no mejoraron mucho. No, la verdad que no. Y por eso, para el año 2011, se acordaron una serie de metas. ¿Por qué se acordaron metas? Bueno, primero porque en general en Naciones Unidas se advirtió que había lindas declaraciones de principios, pero que no pasaba demasiado en la práctica. Entonces, en el año 2000 se acordaron unos objetivos de desarrollo del milenio que tenían metas, es decir, resultados cuantificables. ¿Por qué resultados cuantificables? Justamente para poder monitorear el progreso de estas buenas declaraciones de voluntad, como terminar con la pobreza, el tema de la salud, el acceso a la educación, también en las cuestiones ambientales. Tomando ese ejemplo, que fue del 2000 al 2015, se decidió poner unas metas para la biodiversidad. Entonces se adoptó el marco de Aichi, que era como una estrategia política de cómo se iba a operacionalizar el convenio de diversidad biológica y cómo se iba a medir el grado de avance. Ahora, uno de los problemas que tuvo esta idea, que no era mala, bueno, varios problemas. El primer problema es que las metas no eran demasiado realistas, eran unas metas sumamente ambiciosas que no todos los países estaban en condiciones de lograr. Es decir, una cosa es una aspiración, que todos podemos tener aspiraciones muy interesantes, otra cosa es que eso sea realizable. Eso por un lado. Y el otro cuestión que fue como grave, esencialísima, fue la brecha financiera. Es decir, la brecha entre lo que se necesitaba en términos de movilización de recursos, de inversión de dinero,
para alcanzar esas metas muy ambiciosas y lo que efectivamente se pudo movilizar, sobre todo el tema del compromiso de los países desarrollados, que al igual que lo que vemos con el Acuerdo de París en cambio climático, no se concretó como debía. Entonces, no aparecieron los medios de implementación, es decir, financiamiento, capacitación o construcción de capacidad y transferencia de tecnología en la medida necesaria para lograr esos objetivos. Con lo cual, podemos decir que Aichi no fue precisamente un éxito rutilante. Frente a esta realidad y que Aichi finalizaba su periodo de vigencia, finalizó en realidad hace unos años, porque era un horizonte de implementación hasta 2020. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esto terminó en 2020 y nosotros estamos hablando de Kunming en diciembre del 22? Bueno, pasó la pandemia. Entonces, todo el trabajo que se tenía que llevar adelante para acordar nuevas metas, para darle continuidad a esto, incluso tomar en cuenta que Aichi fue en 2011, pero nosotros en 2015 tuvimos unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, que en ese momento no existía, con lo cual había que ajustar también las aspiraciones o las metas que se fijaron para cada uno de estos objetivos, en particular el que tenía que ver sobre vida terrestre y vida bajo el agua. Son etiquetas un poco raras, pero así lo clasificó la agenda, así lo tiene. Había que ajustar esto, entonces había que tomar en cuenta todos los elementos de la Agenda 2030, las metas que se habían, los objetivos y las metas, y además tomar las enseñanzas de Aichi y de las cosas que no funcionaron en Aichi y de las deficiencias que tenía Aichi e incluso de la evolución de la mirada sobre el ambiente, sobre los territorios, que no estaba plasmada allí. De ahí que este marco mundial que se aprobó ahora en diciembre en la Conferencia de las Partes haya introducido varias innovaciones muy importantes. Primera innovación muy importante, yo lo digo, soy mujer, pero tengo que decir, hay por primera vez una meta que se refiere específicamente a las cuestiones de género. Y ese reconocimiento a que las cuestiones de género son importantes, desde mi punto de vista es esencial. Y era una deuda muy profunda que tenía el convenio en toda su implementación, si bien se había hecho algún esfuerzo. Así que ahora tenemos una meta específica sobre género que hace un poco eco a la meta, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que trata justamente sobre género. Esa es una primera cuestión que se salvó ahora y que se tomó en cuenta. Segunda cuestión sumamente importante, el reconocimiento de la necesidad de abrir espacios de participación y diálogo con los pueblos indígenas y las comunidades locales y otros actores interesados en la construcción de políticas y en la implementación de este marco. Eso es también muy esencial, e incluso un poco más el reconocimiento del rol que tienen las comunidades indígenas, las comunidades locales en la conservación y el manejo sostenible de la diversidad biológica. Muy importante. Otra cuestión central que en Aichi no se vio y que, como les decía, fue uno de los problemas que tuvo Aichi, fue la cuestión de los medios de implementación. Ahora hay una meta específica bastante detallada que costó mucho lograr, porque los países desarrollados no querían para nada asumir responsabilidades, pero hemos logrado tener una meta donde hay compromisos también cuantificables, porque es una meta. Entonces hay dinero puesto ahí, cuánto van a poner. De ahí a que lo cumplan realmente, bueno, eso es otro paso, pero por lo menos está puesto. Otra cosa también muy interesante es la meta de transversalización de las consideraciones de biodiversidad a todos los sectores de actividad, que es una cuestión muy importante para realmente lograr la sustentabilidad de las actividades humanas de producción y consumo, que no estaba previsto antes de esa manera. Ahora está mucho más claro cómo se hace para transversalizar esto. Entonces, ahí tenemos un paquete importante, tenemos una serie de principios importantes.
se reconoce incluso en la visión al 2050 de vivir en armonía con la naturaleza, los objetivos que son consistentes con los del convenio, que tienen que ver con conservación, uso sostenible, acceso y participación equitativa en los beneficios monetarios y no monetarios de la biodiversidad, y los medios de implementación. Y estas metas que les comento, que yo los invito a leer el marco, es un documento complejo, pero vale la pena leerlo, están puestas a 2030. Es decir, que tenemos eh, elementos objetivos, cuantificables, que estamos acordando indicadores, ya tenemos algunos acordados y vamos a terminar de cerrar este paquete de indicadores para ver cómo medimos nuestro progreso y cómo reportamos sobre eso. Estas metas están a 2030 en consonancia con la Agenda 2030. Por supuesto, si hubiéramos logrado tener esto en 2020 nos hubiera dado 10 años, ahora tenemos 7 años para lograr metas muy ambiciosas. De algo más que no mencioné, que me parece que es muy importante también en la coyuntura en que estamos en países como los de América Latina y en África y en Asia, es la referencia explícita en línea con Escazú a los defensores del ambiente y la protección de sus vidas y de su seguridad, porque es una cuestión muy preocupante y terrible lo que se viene viendo en cuanto a los ataques y las muertes que hay y los asesinatos, ¿vale? Que me parece que, bueno, este es un curso de ambiente, pero creo que hay que recordar eso también, que hay una lucha en algunos lugares que es pacífica, pero sin embargo termina teñida de eventos muy, muy tristes y muy trágicos. Así que bueno, esto es como un pequeño panorama. Bárbara, no sé si querés que conversemos de alguna otra cosa o más detalles. Está perfecto hasta todo lo que estás compartiendo. Así que creo que estamos bien. No sé si querés comentar algo más, hacer un cierre. Si no, ya con lo que dijiste nos viene súper bien. Bueno, invitarlos a informarse, bienvenirlos en este curso, que es un primer paso súper importante, porque la información y la comunicación son esenciales y de hecho son también una meta de este marco para poder mejorar nuestras conductas y poder desarrollar nuestras actividades de una forma más armónica con la naturaleza. Así que bueno, felicitaciones por hacer este curso y muchas gracias por este espacio.